Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer este Santa, que la verdad es muy sencillo y muy económico y fácil de hacer. Espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendas a realizarlo junto conmigo. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí en el botón que es totalmente gratis. También comenta para saber qué te pareció esta idea y comparte, por favor. Queremos agradecer a las personas que nos acompañan en el chat, a los miembros del canal que siempre están allí apoyando nuestro trabajo, nuestros videos. Entonces comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son los materiales que necesito para este proyecto. Tengo fieltro o paño Lensi, el que es suave, o sea, el que es delgado, de 1 milímetro, milímetro y medio aproximadamente, en color rojo y negro. Tengo Jersilón, piel de ángel o piel de durazno en color rosa pálido o durazno pálido. Si no encuentran de este, también les sirve el fieltro. ¿Listo? Sirve lo mismo. También tengo aproximadamente 1 metro, aunque aquí hay un poco menos, pero digamos que lo mínimo que venden es 1 metro de cordón artesanal. Este es de entre 6 y 7 milímetros. ¿Listo? Cordón artesanal. También algodón de relleno, pintura de color negro, o también pueden ser ojitos locos, porque este es para hacerle los ojos al muñeco. Pueden ser también ojos 3D. Tengo una hebilla. Esta hebilla mide 2.5 por 1.5. Si no encuentran la hebilla, botones, porque es para decorar. Tengo este pintapuntos o también el extremo de un pincel, que es para hacer los ojitos. Tengo también silicona caliente, alfileres, agujas y hilos correspondientes a los colores. Voy a utilizar para decorar de esta lana, a esta le llaman lana barbas. Aunque sirven para las barbas, yo en esta ocasión la voy a utilizar solo para decorar. ¿Listo? Para decorar. Y también tengo de esta lana ovejera, ovillo también le dicen, ovejero, grueso aproximadamente, miren el grosor, es como de un dedito. Este también es para decorar, pero si no tienen de estos, peluche les sirve y no hay problema. Y el protagonista o la cosa o el material diferente que voy a utilizar para mis barbas en este proyecto es el trapillo que se utiliza en los trapeadores, ¿sí? Con los que normalmente se asean las casas. Ya de esto yo he utilizado en otros videos, pero en Santa nunca lo he hecho. Entonces voy a utilizar de este para que conozcan otra forma de hacer barbas en los santas. Ya les digo, si no encuentran o no tienen de este, entonces la lana barba, lana escolar. Ya les he enseñado otras técnicas, pero entonces en esta voy a utilizar este trapillo. Bueno, y con esto comenzamos. Bueno, aquí tengo las piezas, los moldes muy básicos. Por ejemplo, para el cuerpo son 2 piezas y se corta a ras de molde. Para los brazos son 4 piezas y también se corta a ras de molde. Para los guantes o manos, 4 piezas a ras de molde. Para las botas, 4 piezas a ras de molde. Para el gorro, este gorro es, aquí va a decir tela doble, porque lo que hago es que comparto el molde, pero ustedes doblan la tela para cortar. Y si miran, en la parte baja está a ras de molde, pero en la curva, por decir así, sí tiene tolerancia para la costura. ¿Listo? Para que le pongan cuidado a mis notas. Lo que hice fue, miren, doblo la tela, pongo el molde y me sale la pieza para el gorro. Entonces ya saben en este caso. Y para la cabeza son 2 piezas y también dejo tolerancia para la costura. Si van a utilizar la tela de fieltro, que les doy las 2 opciones. Si es Jersilón, dejan la tolerancia, porque en esta vamos a hacer puntada continua, que es la que van a ver durante el video. Y si la hacen en fieltro, utilizaríamos la misma técnica que se va a hacer en los brazos, en los guantes, en las botas y en el cuerpo. Igual cuando vamos adelantando o vamos siguiendo el paso a paso, yo les voy dando las indicaciones. ¿Listo? Me falta el molde de la nariz, que va a ser más o menos el molde, el diámetro va a ser de 2.5 centímetros el de la nariz, porque es muy pequeñita. Entonces les doy el apunte de una vez. Y el contorno del cuerpo, donde voy a colocar la hebilla, ¿sí? Que esa es opcional, porque si tienen hebilla lo ponen, si no, ponen botones. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, voy a empezar cosiendo el gorro. Entonces solamente lo voy a coser en este extremo. ¿Listo? En la base no, porque es por donde necesito darle vuelta al gorro. Y entonces vamos a hacer, en este caso, puntada recta, continua o tipo máquina. ¿Listo?
Si quieren hacerlo en puntada festón, lo pueden hacer, pero entonces no tendrían el sobrante que dejé yo en este molde. ¿Listo? Lo dejarían a ras de molde y coserían por el derecho. Bueno, aquí ya está el gorro totalmente cosido y ahora lo que hacemos es darle vuelta a la pieza y ya queda listo. Ya luego lo decoramos, le ponemos el peluche en el borde y en el extremo podemos poner un cascabel, una cinta, un pompón, lo que prefieras. ¿Listo? Bueno, ya con este ya he hecho el gorro, entonces ahora voy a seguir con la cabeza. Entonces voy a dejar por aquí el gorro, la cabeza lo mismo. Voy a coser por todo el contorno, dejo un espacio para luego dar vuelta a la pieza y rellenar. Y recuerda que si lo haces en fieltro, entonces se va a cortar a ras de molde, lo cortarías a ras de molde y realizarías puntada festón, que es la que voy a enseñar o la que voy a compartir en el cuerpo y en las botas. ¿Listo? Pero por ahora, si lo haces igual que yo, entonces es puntada recta, continua, tipo máquina. Así ya está la cabeza cosida por todo el contorno y dejé aproximadamente unos 3 centímetros para luego dar vuelta a la pieza y poder rellenarlo. Ahora voy a coser lo que corresponde a los brazos, los guantes, las botas y el cuerpo también, pero ahorita les muestro algunos detalles en el cuerpo de una puntada que es muy fácil. La puntada se llama festón, también puntada de dragón, o también filete creo que le dicen. Entonces aquí voy a empezar a coser. Recuerde que se hacen como argollas. Y primero voy a anudar. Puse el nudo entre las dos telas porque no se va a ver. Y esta puntada gusta mucho porque es rápida y es muy sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí miren, hay una argolla y yo pongo varias veces el hilo dentro de ella y voy a anudar. Y así empiezo a coser por todo el contorno y la parte recta la dejo abierta porque por allí es donde relleno la pieza. Bueno, también ya hice la costura por todo el contorno en las botas, dejo la parte recta abierta, ¿sí? Por ahora, y así se van haciendo todas las piezas. En los guantes también se va a hacer lo mismo y en el cuerpo igual, pero en el cuerpo necesito adicionarle lo que van a ser las piernas. Entonces por ahora voy a empezar en la parte superior, voy a empezar la costura, la misma que he hecho en las otras piezas. Y cuando llegue a la parte baja, digamos que voy a marcar, lo pueden hacer también, voy a marcar dónde quiero que vayan las piernas. Entonces digamos que aquí puede ir una y acá la otra. Ustedes toman medidas también si quieren que quede perfecta. Y donde se haga la marca, allí paramos y ahora les explico que continúa. ¿Listo? Entonces por ahora voy a empezar a hacer la puntada festón por este contorno.
Bueno, aquí ya cosí, puede decir, ese es el cuerpo, miren así. Ya cosí esta parte, ya llegué a la marca que hice para las piernas, ¿listo? Y aquí tengo las piezas. Estas piezas yo las corté aproximadamente 30 centímetros. Listo, lo voy a poner aquí, son de 30 centímetros. Y lo que voy a hacer en el extremo de cada una es un nudo. Listo, con esto voy a empezar. Hago un nudo que me quede bien apretado para ambas. Listo. Bueno, y lo que voy a hacer es introducirlo. Aquí está. Lo voy a introducir al cuerpo para que quede en la marca. Miren dónde está la marca. Si quieren pueden dejarlo un poquito más flojo, que no vaya a quedar apretado allí. Y el nudo es para que cuando yo cosa, igual él con el tiempo no se vaya a soltar. Listo, por eso es el nudo. Entonces aquí voy a ajustar igual la tela para poder seguir cosiendo. La puntada que voy a seguir haciendo es la misma, la puntada festón, y aquí él ya va a quedar atrapado. Entonces aquí voy a hacer la costura. Inicialmente la voy a hacer solamente cosiendo la pieza, listo, la pieza del cordón artesanal. Aquí lo coso normal. Bueno, aquí seguí cosiendo y sin soltar. Aquí sigue el hilo y la aguja, no es necesario soltarla. Introduzco el otro y lo que hago es que coso encima de él, y luego, por ejemplo, aquí en la parte de atrás me faltó, solamente es hacer una puntada. Listo, luego lo retocamos, hacemos una puntada para que quede ajustado al cuerpo, y aquí sigo cosiendo. Bueno, así quedan entonces las piernas unidas al cuerpo. Lo que les digo, si quieren pueden hacer una puntada más en la parte de atrás, pero igual como el cordón está anudado y en esta parte sí está cosido, entonces no es posible que de pronto se vaya a soltar. ¿Listo? Entonces aquí está el resto, todavía eso no lo trabajo. Lo que voy a hacer es aprovechar la puntada que me permite rellenar y sellar la pieza. Entonces eso es lo que voy a hacer. Aquí tengo todavía el hilo y la aguja, relleno y sello. Bueno, así queda el cuerpo cuando ya está sellado. Entonces ahora voy a hacer, se puede decir que casi lo mismo con los guantes. Voy a coser todo el contorno, lo relleno y lo sello igual como hice con el cuerpo. Bueno, ya tengo todas las piezas. Ahora lo que voy a empezar es a rellenar. Por ejemplo, en el caso de las botas hago el mismo proceso que con el cuerpo. Por ejemplo, aquí tengo que medir igual que de qué largo lo quiero en realidad. Entonces puedo anudar también. Listo. Aquí sí debo rellenar primero las botas, luego introduzco. En este caso aquí les estoy mostrando solamente y sello. Listo, ya se me quedarían las piernitas. Ustedes miran qué tan largo lo quieren, o sea, ya va en gusto de cada uno. A mí me gustan larguitas, entonces voy a empezar a rellenar las piezas.
Bueno, aquí ya anudé en el extremo, quedó un poquito más largo, entonces corto el exceso y ahora lo que voy a hacer es introducirlo dentro de la bota y coser. Listo, el mismo proceso que hice con el cuerpo, igual aquí en las botas. Bueno, así quedan entonces ya las botas y los zapatos, y ahora lo que hago es sellar las otras piezas, la que corresponde a los brazos, la sello también y cierro también la cabeza. Bueno, ya tengo todas las piezas listas y selladas, pero aquí les muestro también hasta la cabeza. Miren, aquí ya está sellada ella, todas. Ahora lo que voy a hacer es la nariz. La nariz es una pieza de 2.5 o si lo quieren un poquito más narizón, 3 centímetros, ¿sí? De extremo a extremo. Voy a hacer una puntada intermedia para fruncir o surcir y voy a rellenarla un poquito. ¿Listo? Esta pieza es pequeña, entonces a veces entre más pequeño a veces es un poco más difícil trabajar, pero lo vamos a lograr. ¿Listo? Vamos a hacer entonces esta naricita. Bueno, así quedó la mini nariz. Hay que tener mucho cuidado siempre para rellenarla. Se sujeta y listo. Es muy pequeña, listo. Por eso les digo que pueden hacerla de 2.5 o de 3 centímetros la circunferencia, o si la quieren más grande pues la pueden hacer también más grande, ya por gusto de cada uno. Bueno, ahora para el cinturón, para las personas que de pronto sí encuentren la hebilla, la medida de esta pieza es de 24 centímetros por 1.5. Entonces ahora ya vamos a empezar a trabajar con la silicona. Lo que voy a hacer es introducir la pieza en la hebilla. Eso es lo primero que voy a hacer, y pegarla. Entonces, en esta parte voy a buscar bien el aquí. Bueno, ya pegué entonces la cinta a la hebilla. Voy a ubicarla. Vamos a ver, va más o menos aquí en el centro, y esta va a dar la vuelta por el cuerpo en la parte de atrás, miren, así. Y ahora lo pego, listo, sino que primero quiero mirar cómo van a quedar las piezas. Entonces esta va así, introducimos el gancho. Entonces ya luego de que acomoden las piezas, las pegan y así ya quedan fijas, firmes en el cuerpo, ¿listo?
Bueno, aquí ya quedó pegada. Si de pronto me preguntan dónde encontré las hebillas, las venden en donde vendan botones, cierres, hilos. Sí, aquí normalmente se les llaman cacharrerías. Entonces en estos lugares piden una hebilla, que sean hebillas metálicas y que sean viejas. A veces las tienen sin pares, o sea, están solitas, entonces por eso las venden también muy económicas. Entonces ya saben dónde las encuentran. Voy a decorar las botas. Lo que voy a hacer es ubicar peluche de cualquiera del que tengan. Si lo tienen hasta de colores sirve. Yo lo utilizo blanco porque es como lo muy típico, lo muy normal, pero pueden utilizar del que tengan para decorar. ¿Listo? Café también queda hermoso. Entonces ahí ya tienen ideas. Ahora voy a pegar los brazos, ¿sí? Lo que corresponde a los brazos y los guantes. Aplico silicona y también lo pego. Listo, ustedes deciden si pegan peluche de este grueso que yo utilicé aquí o el más delgado, o el peluche que ustedes tengan. Uno miran a ver que sea de pronto un poquito más delgado, que quede bien, que calce bien en el contorno de los brazos y los guantes. ¿Listo? Bueno, ya decorados los brazos también, entonces los voy a pegar aquí a los lados. Utilizo silicona o si quieren también pueden coserlos y les queda bien. ¿Listo? Entonces aquí voy a aplicar la silicona. Pegamos y sujetamos bien. Bueno, así quedó el cuerpo. Miren, así quedan entonces los brazos ya decorados, las piernas y los zapatos también. Lo voy a dejar aquí a un lado y voy a empezar a trabajar lo que es la cabeza. Aquí, como ustedes pueden ver, entonces esta es la fibra de un trapero o trapillo, o nosotros le decimos trapeador en Colombia. Entonces esto es 100% algodón y es genial porque es muy barato y las barbas quedan también muy bonitas, o por lo menos a mí me gusta. Entonces lo que voy a hacer es tomar piezas, porque lo voy a pegar así por toda esta parte baja de la cabeza. Voy a tomar piezas y ustedes miran también el largo que les conviene. ¿Listo? De qué largo lo quieren. Entonces digamos que voy a cortar aquí y ya les doy la medida de cuánto me quedó. Entonces esta medida es de 15 centímetros. Entonces puedo cortar varios de 15 centímetros para poder hacer las barbas de mi santa. Entonces eso es lo que voy a hacer por ahora, cortar muchas piezas de estas. Bueno, en definitiva corté 16 piezas de 15 centímetros. Si ustedes van a utilizar otro material, entonces tengan en cuenta que les alcance para todo el contorno. Aquí yo lo que voy a hacer es empezar a pegarlo, ¿sí? Por todo este contorno así. Si me falta, corto más. ¿Listo? Ahora voy a hacer una segunda línea. ¿Listo? Sobre esa voy a pegar la otra y esto le va a dar un poco más de volumen. Aquí acabé de pegar la última, hay que esperar a que seque muy bien para poderle dar luego forma a la barba, porque también hay que arreglarla, ¿no? Hay que ponerla bien bonita. Entonces voy a pegar la nariz. Bueno, y mientras espero que sequen, voy a utilizar el extremo de un pincel o este pintapuntos, y lo único que voy a hacer en realidad es hacer dos puntos
que corresponden a los ojos. No más, no voy a hacer nada más, no le voy a hacer ninguna otra decoración. Bueno, mientras seca, entonces también voy a pegar el gorro. El gorrito queda así, lo voy a sujetar con alfileres y mientras voy pegando por otro de los lados. ¿Listo? Entonces aquí le pongo el alfiler y mientras tanto voy pegando en la parte de atrás. Con cuidado de no dañar la pintura, ¿no? Porque todavía está fresca. Corto una pieza de peluche del que ustedes tengan, como les he dicho anteriormente, y lo voy a pegar por el contorno. ¿Listo? Bueno, así va quedando, y del extremo que acaba de cortar, porque la idea es no desperdiciar nada, entonces esto mismo va a ser el pompón. Aplico aquí en el extremo la silicona y pego. Bueno, ya la silicona secó la de la barba, entonces voy a empezar a cortarla. Otro método, por decirlo así, de barbas, que ustedes desarmen cada uno de estos entrelazados que tiene, y les va a dar otro aspecto, les queda todavía más desaliñado, y si quieren peinarla un poquito les quedaría esponjosa. Ya va por decisión de cada uno, listo, pero a mí me gusta así, y lo que voy a hacer es cortarlo un poco para que me dé más forma. Listo, entonces ya deciden también cómo quieren cortarlo, si lo quieren más corto, si de ese largo está bien, pero yo aquí en los extremos sí tiendo siempre a que quede un poco más corto que en la parte media. Bueno, con un poquito de rubor y una mota de algodón, ¿sí? Vamos a ponerle un poco de color aquí arriba en la nariz para que no se vea tan pálido. Si quieren también un poco como en las mejillas, pero muy poquito, no se vayan a pasar. Y ahora sí ya lo voy a unir al cuerpo. Entonces miren, aquí está el cuello, los brazos, la parte de atrás de la cabeza. Lo vamos a pegar así, mire que no se va a notar, no se va a notar, listo, no se va a notar el digamos así, que la cabecita que está calva. Entonces aquí aplico la silicona y listo, así ya quedó. Mírenlo, en la parte de atrás ya quedó el sujeto. Tristeza me da a veces pensar que las barbitas le tapan la hebilla, pero se las abro así para que se vea la decoración de la hebilla, o si quieren la cortan más. Lo que pasa es que a mí me gustan así largas, pero si ustedes quieren cortarla más lo pueden hacer. Listo, eso es perfecto para cada persona, también porque les dan otros diseños. Si ustedes las hacen con barbas más cortas, barbas rizadas, barbas más lisas, barbas de todas las que les he enseñado, van a ser muchos motivos diferentes. Yo aquí en el extremo le puse un cordón dorado para que lo puedan colgar. En mi caso yo lo colgaré, no sé si en la baranda de mi escalera, en el árbol, en las coronas, en la puerta, en las ventanas. Sí, también como cuelga puerta, lo pueden poner de esta argollita y lo cuelgan en las puertas y también va a quedar muy bien. Ahora le hago, ustedes saben siempre que le tomo fotos para que ustedes vean el proyecto completo, porque aquí él no permite, como la cámara está como muy cerca y no permite que le haga un plano completo del muñeco. Pero espero que de verdad sea de mucha ayuda, que hagan muchísimos, porque estos pueden vender por media docena, por docena, y pueden hacer muy buen dinero a las que les gusta vender en Navidad. ¿Listo? Y si es para ti o si quieres regalar, este es un proyecto que es sencillo y la verdad es muy económico. Entonces espero que nos apoyes con esos me gusta, que son totalmente gratis, que te suscribas allí en el botón donde dice suscribirse, que también es totalmente gratis, que compartas por favor este video y que nos dejes tu comentario para saber qué te pareció. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.